Muy buenos días. El día de hoy vamos a ver los procedimientos de la ley 734. Acuérdense que la ley 1015, el régimen disciplinario para la Policía Nacional, no trae procedimientos porque es solo la parte sustantiva. El procedimiento lo sacamos del Código Único Disciplinario, el que está vigente en este momento, que es la ley 734 del 2002. Esos procedimientos disciplinarios son dos, uno que es ordinario y el otro que es verbal. En la nueva ley, la 1952, ese procedimiento va a cambiar porque se unifica y es uno solo. Pero por ahora vamos a mirar el procedimiento ordinario de la ley 734. Y acuérdense que esta ley tiene vigencia hasta el 30 de junio de este año del 2021. O sea, el otro mes, con el favor de Dios, ya no sigue en funcionamiento esta ley. Entonces, cuando a un funcionario público, y en el caso de un uniformado de la Policía Nacional, le pasan un informe o un particular realiza una queja contra ese funcionario, esos documentos llegan a la oficina de OAC, la oficina de quejas y reclamos bueno, las de OAC, y en ese tiempo el funcionario de esa oficina reúne todas las quejas y los informes que llegan en la semana y se los lleva al famoso CRAE, al Comité de Evaluación de Quejas e Informes. La traducción de CRAE es Comité de Recepción, Atención, Evaluación y Trámites de Quejas e Informes. Está la parte jurídica, la base de ese CRAE está en el parágrafo del artículo 27 de la ley 1015 del año 2006. Entonces, una vez llega el comité toma una decisión, o la envía para disciplina, o son autónomos de colocar de pronto alguna medida preventiva, y bueno, y ahí ya terminaría la acción. Pero como vamos a explicar el procedimiento ordinario, entonces digamos que vieron o encontraron argumentos para que se abra una investigación. En ese comité participan varias personas, no es solo el director de la escuela o el comandante del departamento. Son unas personas que de acuerdo a una resolución están nombradas que hacen parte del comité, por lo menos está el comandante o subcomandante o director o subdirector que lo puede reemplazar de una escuela, tenemos al asesor jurídico, tenemos al suboficial más antiguo, igualmente está el jefe de talento humano, o también tenemos a un funcionario de la oficina de disciplina, el de derechos humanos. Ellos evalúan las quejas y toman la decisión. Entonces, si lo envían para la oficina de control disciplinario interno o para a la que corresponde de acuerdo a la competencia, que en videos anteriores ya habíamos dicho, de acuerdo al grado que tenga, en este caso el uniformado, entonces llega a esa oficina de control disciplinario interno. Allá normalmente hacen una especie de CRAE pequeño, o sea, evalúan nuevamente la investigación por si de pronto hubo algún error y resulta que ese informe no da para investigación. Por ejemplo, que un policía llegó tarde al servicio y lo envían para disciplina, y disciplina ya se reúne con los funcionarios de los sustanciadores de la oficina y evalúan, y resulta que es la primera vez que llega tarde el uniformado, y de acuerdo a la ley 1015, llegar tarde la primera vez no es falta disciplinaria, es cuando ya es a partir de la segunda, porque esa falta como tal inclusive pide que sea reiterativa. Entonces, en ese caso, o si no encuentran los argumentos para abrir una indagación preliminar, las oficinas de disciplina pueden hacer una cosa que llama auto inhibitorio, o sea, se inhibe de iniciar la investigación. Ese auto inhibitorio no es ningún archivo. Ese auto inhibitorio simplemente se hace el auto y se deja por si con el tiempo llega una prueba de sobreviviente, llega otra prueba que le permita al jefe de la oficina de disciplina agarrar ese auto inhibitorio y ahora sí hacer una apertura como tal. Pero mientras tanto se hace el auto inhibitorio. Pero si se encuentran los argumentos, se hace un auto de apertura de indagación preliminar. Ese auto de apertura dura 6 meses para las faltas normales
o si esas faltas están con ocasión de violación a derechos humanos, esa indagación puede durar hasta un año. Después de la indagación, después de ese tiempo, de los 6 meses o de el año, si acuerdo si es de derechos humanos, esa indagación se termina o con un archivo definitivo, de acuerdo al artículo 73 y al 150 de la 734, o se pasa para una apertura de investigación formal, de acuerdo al artículo 152 de la ley 734. Una vez se aperture esa investigación, se le debe comunicar a quién, al investigado, a los sujetos procesales, al investigado, al abogado del investigado, de que se le hizo la apertura a la investigación. También se le comunica a la Procuraduría General de la Nación, se le dice que se le abrió se aperturó una investigación disciplinaria contra tal funcionario, y inclusive al quejoso se le informa de que se abrió la apertura de la queja, en caso que haya sido una queja de la que él escribió. Después de las comunicaciones, hay un periodo de instrucción para practicar las pruebas, que es de 12 meses, dice la norma. Pero esos 12 meses, si son más de una falta disciplinaria o es más de un investigado, se puede aumentar 6 meses más. Entonces ahí ya llevaríamos 18 meses. Pero si inclusive si hace falta, la norma nos permite aumentar la tercera parte de esos 12, o sea, 4 meses más. A la final serían 12 más 6 más 4, serían 22 meses, que pudiera durar una apertura de investigación disciplinaria, o la apertura formal que llamamos. Después de que se termine ese tiempo, hay un cierre de la investigación. Ese cierre de la investigación no quiere decir que es que ya le cerraron la investigación y ya terminó, no. Se cierra la etapa de la apertura, se cierra esa etapa de la investigación. Ese auto de cierre se le debe notificar al investigado y se notifica por estado, o sea, se le envía un correo diciéndole, mire, se publicó un estado donde se cierra la investigación. ¿Y para qué se le notifica? Pues para, si él quiere, puede hacer una apelación de ese auto de cierre. Es decir, por ejemplo, no es que, mire, yo solicité ciertas pruebas y no me las han practicado, solicito que todavía no cierren esa etapa hasta que no me las practiquen, bueno, lo que él quiera alegar en su momento. Si no hace ningún requerimiento, ninguna apelación, entonces pasa a la otra etapa, que es el pliego de cargos. Ese pliego de cargos es un documento donde ahí sí, de manera formal, le están diciendo al investigado o le están imputando cuáles son los cargos que presuntamente cometió. Cada cargo más o menos es una falta. Pues si son 2 cargos, 3 cargos, pues más o menos le están diciendo que violó 3 faltas disciplinarias. Entonces, le notifican los cargos. Después de que le notifican los cargos, el investigado tiene 10 días para responder esos cargos, y eso se conoce como descargos. Como descargos, y hay 10 días para que él responda de los cargos que le están notificando. Todo eso es por escrito. Después de esos 10 días, se practican las pruebas. ¿Cuáles pruebas? Las que el investigado, una vez haya hecho los descargos, diga, mire, yo solicito que llamen a declarar a fulano, que se practique tal diligencia, que se haga este peritaje, bueno, las que él crea que puede solicitar, pero también en ese periodo se practican las que el despacho requiera. Entonces, unas son las que el investigado pide y otras las que el mismo despacho dice, aparte de esas, yo requiero hacer estas y estas pruebas, requiero practicarlas. Entonces se hace un decreto de pruebas y se practican, y hay 90 días para practicar esas pruebas. Una vez se termine ese periodo de 90 días, hay una cosa, pues yo no estoy de acuerdo, pero yo sí la norma, que hay la variación de cargos. O sea, digamos que le están tildando un cargo porque llegó tarde al servicio, y en el transcurso de la investigación se dieron cuenta, por ejemplo, de que además de que llegó tarde, había llegado en estado de embriaguez, o que un ejemplo, había sucedido alguna irregularidad durante el servicio. Bueno, la cuestión es que en esas 90 días donde se practican las pruebas, se dan cuenta que no solo era el cargo de llegar tarde, sino habían otras faltas que ha cometido. Entonces, le varían esos cargos.
Y entonces se hace otra especie de pliego de cargos, pero con un cargo adicional, o uno o dos, o los que se encuentren en las pruebas. Y la norma dice que nos devolvemos después de esa práctica, de esa prueba, en la variación de cargo, volvemos y le notificamos los cargos, los segundos cargos, pero que los tiempos reducen a la mitad. Entonces, ya no tiene 10 días para responder los cargos, para responder lo que llamamos los descargos, sino son 5. Y si quiere más pruebas, ya no se practican en 90 días, sino en 45 días. Una vez sucede esto, se terminen esos segundo práctica de pruebas en los 45 días, se pasa para otra etapa que se llama alegatos de conclusión. Y en los alegatos de conclusión se notifican por estado, porque la norma dice que tiene que ser por estado, y la respuesta a esos alegatos de conclusión, el sujeto procesal tiene 10 días para hacer esa respuesta de los alegatos, y después de esos 10 días que los presente, el acuo o el juez de primera instancia tiene 20 días para proferir el fallo de primera instancia. Si se profiere el fallo de primera instancia, se le notifica y el sujeto procesal no hace ninguna apelación, a los 3 días queda ejecutoriado el fallo y ya queda sancionado en primera instancia. Pero una vez se le notifican, si él hace la apelación, ejerce el recurso de apelación dentro de los 3 días después de la notificación, entonces se va para segunda instancia. Y segunda instancia, que se conoce como el ACUEN, tiene la potestad, si él encuentra alguna duda, porque como es la autoridad de cierre y él no se puede equivocar, él puede en su momento ordenar que se practiquen ciertas pruebas que de pronto no dejaron muy claro el cargo o la situación que se está investigando, y entonces él puede ordenar pruebas para que se practiquen, y una vez se practican, se las envía de primera instancia para que las practique, y una vez las practica, vuelve y le envía en todo el proceso a segunda instancia, ya con las nuevas pruebas que segunda instancia o que el juez, el ACUEN, ordenó, y ahí sí ya toma la decisión del fallo de segunda instancia, notifique ese fallo de segunda instancia, y ya ahí sí queda ejecutoriada esa investigación como tal. Y ya de ahí en adelante se termina el proceso disciplinario, y si el funcionario lo que quiere es ejercer una demanda, tendrá que irse al contencioso administrativo, porque el proceso se cierra ahí en segunda instancia. En otro video les explicaré lo que es el procedimiento verbal.